Vamos a hablar un poco de límites de alarma, configurar los límites de alarma, mirar un poco sobre las normas de vibraciones, cómo las podemos aplicar y por último vamos a hablar un poco sobre bombas, las fallas más comunes en las bombas y en ventiladores. Entonces vamos a hablar un poco sobre el origen de las normas y por qué empezaron a surgir las normas de vibraciones. Entonces, yo les quiero hacer como esta pregunta, que esta pregunta normalmente se la hacen todas las personas que están trabajando con el mantenimiento y que tienen que ver con el estado en que se encuentran las máquinas. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos tocado las máquinas para verificar si están funcionando bien? Esa pregunta normalmente siempre nosotros nos la hemos hecho. Otra pregunta, con la experiencia que cada uno de nosotros tenemos en la industria o de manejar cierto tipo de máquina, podemos nosotros determinar si la máquina se encuentra en buen estado o en mal estado. Entonces, las dos preguntas anteriores nos las hacemos gracias a las normas. Estas normas nos han brindado como ciertos procedimientos de medición y nos han ayudado a establecer unos valores de referencia que nos pueden asegurar la operación y confiabilidad segura de la máquina. ¿Con qué objetivo hacemos esto? Para poder generar que la máquina sea confiable y tenga una operación a largo plazo, minimizando las probabilidades de falla al máximo. Entonces, en todos los países existen normas. Estas normas, ¿para qué nos sirven? Como lo mencionamos anteriormente, para poder determinar en qué estado me está vibrando la máquina. Entonces, las dos preguntas que nos hicimos anteriormente nos pueden decir, hay personas que ya conocen su máquina y por la experiencia pueden determinar si la máquina está vibrando en buen estado o en mal estado, pero resulta que por mucho que nosotros estemos entrenados o estemos acostumbrados al sonido de nuestras máquinas, nosotros no tenemos un oído tan perfecto o tan bien calibrado para determinar qué vibraciones hay anormales en este tipo. ¿Qué nosotros podemos detectar cuando hay sonidos muy graves? Y esos sonidos muy graves van asociados a vibraciones de, de daños muy significativos. Nosotros no podemos determinar, por ejemplo, el indicio de falla de un rodamiento. Nosotros sí escuchamos cuando el rodamiento empieza a chirriar, por decirlo así, pero cuando este rodamiento ya se encuentra en este estado, ya está prácticamente en el estado en que el rodamiento debe ser cambiado. ¿Qué buscamos nosotros con el mantenimiento preventivo? Poder lograr, poder lograr que las máquinas me están diciendo que no ha mejorado como el sonido. No sé si de pronto me están como escuchando regular. Listo, entonces digamos en que nuestro oído no está como tan bien entrenado para identificar, por ejemplo, la falla en los indicios de falla de los rodamientos. Entonces, ¿a qué se deben todas estas normas? Existen normas internacionales, normas europeas, normas nacionales, las recomendaciones y guías de los fabricantes que son demasiado importantes y son las normas internas. Entonces, las normas ISO se consideran de máxima prioridad en, en el tema de vibraciones y de estas normas parten todas las normas, ya sean las europeas, las nacionales y las normas internas.
El problema que tienen estas normas internacionales es que presentan dicha norma en su carácter general. ¿Qué quiere decir esto? Que es una norma, en este caso lo podemos asimilar como una tabla que la vamos a ver más adelante, que cobija o abarca cierta cantidad de máquinas. Pero todas las máquinas, como nosotros conocemos, todas las máquinas no vibran de la misma manera y no son las mismas máquinas. Entonces podemos tener, podemos tener, qué pena, estoy parando, es a ver, mirando a ver qué puedo hacer acá para mejorar como el sonido. Entonces estamos hablando que las normas internacionales, su principal inconveniente es que es una norma que abarca muchos temas, muchas máquinas, entonces la norma se vuelve como un poco global y nos deja, como por decirlo así, a la deriva, que es mucha ayuda porque nos da ciertos valores de referencia, pero nos deja muy como a la abierta, entonces tendremos que ir más allá y no simplemente basarnos en esta norma. Entonces existen, por ejemplo, las normas europeas. Estas normas europeas, de pronto haciendo un ejemplo más práctico para que ustedes lo analicen, existen las normas, por ejemplo, hablando de los motores de combustión interna, las normas Euro, que es como que tanto contaminan estos motores y qué tanto dióxido de carbono sueltan a la atmósfera. Entonces, ¿a qué van estas normas? Y por ejemplo, una norma europea, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, con una norma nacional? Por ejemplo, en Europa, estos vehículos cuentan ya con la norma Euro 6, pero resulta que aquí en Colombia la norma nacional viene siendo Euro 4. Entonces, haciendo la analogía, en los dos diferentes tipos de norma, los vehículos Euro 4 que normalmente circulan aquí en Colombia contaminan demasiado que en Europa no pueden transitar. Entonces ese es como el comparativo entre la diferencia entre una norma y la otra. Una norma nos da ciertas características y ciertas cualidades, en este caso en Europa, pero estas normas son muy estrictas para las normas, en este caso nacionales, haciendo el comparativo con estas normas nacionales. También otro ejemplo que podemos hacer, por ejemplo, los carros europeos que llegan acá a Colombia. Aquí en Colombia, por la norma nacional, solamente los carros deben contar con un airbag o una bolsa de seguridad. Los carros europeos tienen muchísima más seguridad que los nacionales. Acá el ABS se configura como un instrumento de lujo, por decirlo así, como un plus adicional que uno le puede obtener al vehículo. En Europa los carros que no tengan ABS no pueden funcionar. Entonces ese es como el comparativo entre esas normas. Las recomendaciones y las guías de fabricantes son demasiado importantes, ya que, por ejemplo, hablando ya en el tema de los rodamientos o los ajustes, por ejemplo, las marcas o según la norma ISO, uno puede determinar cierto ajuste. Entonces, por ejemplo, un ajuste H7 para tal medida de eje nos da ciertas tolerancias y con esas tolerancias podemos realizar el maquinado y podemos obtener el ajuste deseado. Entonces ahí nosotros nos basamos con base a la norma ISO, pero resulta que hay aplicaciones que son especiales, que requieren ciertos ajustes o ciertos aprietes especiales por el tipo de construcción, ya sea por el tipo de máquina, ya sea por el tipo de aplicación, ya sea por la tarea en que esta máquina va a hacer, que si nosotros nos basamos con base a las normas ISO de los ajustes, la máquina nos tiende a fallar. Entonces en este caso prima las recomendaciones del fabricante, ya que el fabricante fueron los que hicieron los estudios necesarios para realizar cierta, cierto cálculo y lograr obtener este ajuste. Y de ahí ya podemos también comparar
las normas internas. Entonces, ¿qué serían las normas internas? Ya serían como por ejemplo las normas que van a regir en ciertas empresas, como por decirlo así, el manual de convivencia. Entonces, el manual de convivencia nos tenemos que asimilar a ciertas normas para poder estar en cierto lugar. En este caso, comparando pues las máquinas tienen que cumplir ciertos estándares para poder trabajar en, en ciertas industrias. Por ejemplo, en los equipos electrónicos deben de tener un certificado especial cuando van a operar, por ejemplo, en plantas donde se opera con componentes muy inflamables, por ejemplo, donde fabrican el alcohol o donde, por ejemplo, tienden a hacer el listerine. Esos equipos electrónicos tienen que tener una norma que garantizan que esos equipos no son explosivos, porque si generan alguna chispa o algún o algún o alguna reacción que pueda generar una explosión, pues eso va a ser como algo catastrófico. Entonces, ahí está como un poco sobre las normas que tenemos en así un comparativo ahí como para que más o menos tengamos la idea. Entonces, los beneficios de usar las alarmas. Entonces, durante el proceso de tomas de vibraciones se recolectan mucha cantidad de datos. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que el analista de vibraciones logre analizar todos esos datos para determinar qué puede estar fallando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar en un sistema de un ventilador, un motor, un acople, una chumacera y un ventilador. Entonces nosotros, como lo mencionamos anteriormente, en las charlas que hemos tenido, en este caso nosotros realizaríamos las mediciones en el lado motor libre. Entonces tomaríamos una medición horizontal, vertical y si tenemos la posibilidad, la medición axial. Ahí tenemos tres mediciones. Luego nos vamos para el otro lado del motor y tendríamos otras otras tres mediciones. Lo mismo pasaría con la chumacera y de los lados cercanos al ventilador. Entonces, en este sistema, que es un sistema muy simple, un analista de vibraciones puede tener aproximadamente entre 9 a 12 puntos. Entonces, para un analista de vibraciones se vuelve muy complejo, por ejemplo, llegar a analizar cierto punto por punto, porque se vuelve un trabajo muy tedioso. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que si nosotros estamos realizando la medición en un lugar, una ruta de vibraciones que tiene 150 puntos, que nosotros analicemos todos esos puntos y podamos llegar a una conclusión, prácticamente un equipo que esté necesitando nuestra atención inmediata va a generar la falla. Entonces nuestro mantenimiento no va a cumplir pues como de la mejor manera. Entonces, ¿qué es la idea de esto y qué nos han brindado las normas? Por ejemplo, la ISO 10816 y, y la experiencia que nosotros podamos obtener en configurar los límites de alarma. ¿Qué beneficio nos dan esos límites de alarma? Que nosotros ya no entraríamos a analizar toda la cantidad de puntos que tengamos en nuestra ruta, sino que vamos a llegar a analizar los puntos que están cerca a esos límites o que sobrepasaron los límites de alarma. Entonces ya esto es como en las diapositivas más adelante vamos a ver un pequeño ejemplo de un informe que nos tira un equipo para poder identificar cómo analizar y a qué darle prioridad en estos límites de alarma. Entonces, hablando de los límites de alarma, por ejemplo, la ISO 10816 nos da ciertos valores, ¿cierto? Pero como lo mencionamos anteriormente, todas las máquinas giran y vibran de forma diferente. Entonces, ¿qué es lo ideal? Tener nuestros valores de referencia. ¿De qué van a depender estos valores de referencia? Van a depender, por ejemplo, del tamaño de la máquina, de su carga, de la importancia de la máquina y del historial de la máquina. ¿A qué nos referimos con el tamaño de la máquina?
No es lo mismo uno analizar un motor que sea de 10 caballos de potencia o un motor de 80 caballos. Las vibraciones que va a generar el motor van a ser mucho más diferentes debido a su tamaño y a su potencia. En su carga no es lo mismo las vibraciones que puede generar una aplicación, por ejemplo, en la industria minera, a de pronto, por ejemplo, en una empresa donde impriman papel. Las vibraciones van a ser muy diferentes. También otro factor que se debe tener muy en cuenta es la importancia de la máquina. Hay máquinas que si por ejemplo la máquina se dañó, nos da cierto tiempo para realizar el cambio, realizar las mejoras y poner en marcha la, la máquina. Hay máquinas que si se daña prácticamente nos tienen parada la planta. Entonces esas máquinas tienen cierta importancia y nos van a hacer que se preste pues la mayor atención en ese tipo de máquina. Entonces acá hacemos como por ejemplo el ejemplo que mencionamos anteriormente. No va a ser la misma, una máquina de precisión va a vibrar de manera diferente a un molino de bolas. Entonces, lo importante de esto es tener nuestros valores de referencia. ¿Cómo nosotros podemos obtener nuestros valores de referencia? Lo ideal es tomar las mediciones cuando la máquina ha sido reparada. Cuando la máquina ha sido reparada, nosotros podemos presumir que la máquina fue reparada de manera ideal y va a generar las vibraciones normales de operación, porque una máquina siempre va a vibrar. No es que la máquina, por decir que sea nueva, no va a generar pues vibraciones, y eso fue lo que hablaba el ingeniero Víctor Gallardo en las sesiones pasadas que hablamos de la caja en las cajas reductoras, que ahí pueden ser el mismo tipo de caja, la misma marca, pero van a generar vibraciones de manera diferente. Entonces, lo que hablábamos, toda máquina, dependiendo de la aplicación y donde esté ubicado, van a vibrar. Entonces, en este caso, el valor de referencia lo podemos tomar cuando la máquina ha sido reparada. Ahí son los valores iniciales y ese va a ser nuestro punto de partida para poder analizar. Entonces, existen las normas y guías de seriedad de vibraciones. Entonces, vamos a hablar en este espacio un poco sobre la carta de Rowling y la ISO 2372 y la ISO 10816. Entonces, las tres normas que acabé de mencionar, hay que hacer pues la aclaración que la carta no es una norma, sino que fue como una guía. Entonces las dos normas que vamos a mencionar acá son las 2372 y la ISO 10816. Entonces, ¿esta carta qué es? Esta carta fue una guía que se generó más o menos en 1930. ¿Esta carta qué problema tiene? Que esta carta no toma en cuenta ni la potencia del motor ni las frecuencias. Entonces, en este tiempo no habían pues como equipos tan tecnológicos como lo hay en este momento. Entonces, si en este momento es un poco difícil poder determinar nuestros límites de alarma y saber en qué estado está girando o operando nuestra máquina, entonces en este tiempo que no contamos con esa tecnología era un poco más complejo. Entonces, ¿qué es esta guía? Esta guía, yo coloco aquí el puntero. Esta guía que nos dice, nos está dando unos valores en desplazamiento, en micras, en valores pico a pico, y nos están dando un, un rango de velocidad. Entonces, ¿qué defecto tenía esta carta? Y nosotros lo vamos a deducir por el ejemplo que vamos a hacer en este caso. Entonces, en este caso tenemos un equipo que está girando a 300 ciclos por minuto. Entonces, esta sería nuestra línea de 300 ciclos por minuto y nuestra vibración nos dicen que fueron 100 micras en el valor pico a pico. Entonces realizamos el cruce de esto y estamos en el rango de aceptable. Pero entonces, ¿qué sucede con esta norma? Como lo mencionamos anteriormente, no es esta norma, perdón, sino esta guía. Esta guía,
¿qué tiene de problema? Que no tiene en cuenta ni la velocidad ni la amplitud de la vibración. ¿En qué varía la amplitud con la velocidad? Y lo hemos hablado en las secciones anteriores. Al yo variar la velocidad de un equipo, me va a variar la amplitud de vibración, la, la, la amplitud de vibración. ¿Esto con qué conlleva? Que al momento que yo vaya a realizar la medición en un equipo para hacerle seguimiento, lo ideal es yo siempre medir en las mismas condiciones de operación y en lo posible siempre estar trabajando con la misma carga o el mismo componente o la misma densidad o ya dependiendo pues de cada equipo. Entonces en este ejemplo a 300 ciclos por minuto y una duración de 100 micras en valor pico a pico nos da que nuestra máquina se encuentra en estado aceptable. Pero si nosotros tenemos la misma amplitud, o sea, las mismas 100 micras en valor pico a pico, y aumentamos la velocidad hasta 4000, 2000, 3000, 4000, ya estamos en que estamos en un valor muy grave. Entonces este es el defecto que tuvo esta, esta gráfica y por eso pues no se volvió como a utilizar porque en realidad no era como muy exacta ni tenía pues como mucha importancia a la hora de uno tomar una decisión respecto a una máquina. Entonces de acá surgió la norma ISO, la 2372, esta fue en 1974. Esta es una norma que nos proporciona una guía para la aceptación de la amplitud y la vibración. Es aplicable para máquinas rotativas con un rango de velocidad de 600 ciclos por minuto hasta 12.000 revoluciones por minuto. Esta norma ISO nos especifica y siempre nos va a hablar en la norma en el rango de velocidad, o sea, podemos detectar desalineación, desbalanceo, que fue lo que hablamos pues en las sesiones anteriores. Esta norma está relacionado dependiendo a la potencia del motor y en el rango de velocidad de 600 a 12.000 ciclos por minuto. Esta norma fue reemplazada por la ISO 10816. ¿Cuál es la principal diferencia entre la 2372 y la ISO 10816? Que la 2372 no tiene en cuenta la rigidez del sistema. ¿A qué nos referimos con la rigidez del sistema? Si la máquina es rígida o flexible. Entonces esta es como la principal diferencia. Acá podemos obtener la gráfica de esta norma. Podemos obtener la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, que es dependiendo pues de la potencia del motor. Tenemos la velocidad en valores RMS, ay, realicé una rayita, en valores RMS, pero no tiene en cuenta la rigidez del sistema. Entonces esta carta fue reemplazada por la ISO 10816. Entonces, ¿cuál es la ISO 10816? Define la severidad de vibración con niveles de valores RMS. Con estos valores RMS tenemos una ventaja y una desventaja, que el valor RMS es el estado general de la máquina. Entonces él va a hacer una sumatoria de todas las vibraciones de nuestra máquina y va a sacar un valor. Ese valor va a ser comparado en la tabla y poder determinar en qué estado está pues como operando la máquina. Esa sería como la ventaja. ¿Qué desventaja sería? Que hay componentes de la máquina que pueden estar presentando falla, pero generan una vibración tan baja que no van a elevar los valores de vibración RMS. Entonces yo puedo medir, puedo analizar, puedo medir y puedo siempre tener un valor muy constante. Pero puede ser que internamente haya un componente que está sufriendo cierta falla. Entonces, ¿qué se recomienda en estos cuando son máquinas muy críticas, máquinas que si por ejemplo pueden fallar, me van a parar la máquina? No simplemente es no variarme en estos valores RMS,
sino llegar a analizar el espectro. ¿Qué logro yo con el espectro? Puedo identificar, por ejemplo, que un rodamiento está empezando a fallar o que tengo un diente de una caja reductora con fricción, ya, pero ya que un diente pues ya me genera una vibración muy alta, pero es como para que me tomen la idea del ejemplo. Entonces, volviendo a un poco de cómo está constituida esta norma está dividida en 7 partes, dependiendo de mi tipo de máquina, de mi tipo de operación. Yo voy a seleccionar qué parte de la ISO 10816 es la que más se me va a asemejar. Entonces, por lo general, en el ámbito de las industrias, vamos a trabajar con máquinas industriales, que sería la parte número 3. Como pueden ver, ya hay bombas rotodinámicas, máquinas recíprocas, conjuntas, máquinas en plantas de hidrogeneración y bombeo, que estas ya serían como aplicaciones especiales que estarían en esta norma, pero tienen ciertas condiciones de excepcionales, pues. Entonces, después de nosotros seleccionar a qué tipo de norma pertenece de esta ISO 10816, vamos a tener 4 grupos. ¿En qué van a ser? ¿De qué constan estos 4 grupos? Va a ser de la potencia del eje, de la potencia del motor y del diámetro y la altura en que se encuentre esta máquina. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, la diferencia entre esta norma y la 2372 es que la 2372 no tenía en cuenta la rigidez del sistema. Entonces, ¿por qué hace acá referencia a la altura del motor? Porque entre más alto se encuentre pues este motor, nuestra rigidez va de pronto a variar dependiendo pues de los soportes y del tipo de anclaje que se tenga. Entonces, vamos a hablar un poco para poder determinar qué es rigidez, qué son máquinas rígidas y qué son máquinas flexibles, para poder identificar todas las características de esta tabla. Entonces, una máquina se considera rígida cuando su velocidad de operación es inferior a su velocidad crítica como mínimo un 25%. En otras palabras, ¿qué quiero decir con esto? Que si yo tengo, por ejemplo, un ventilador y mi ventilador está girando a 1000 revoluciones por minuto, para que mi sistema sea rígido, mi primera frecuencia natural de ese sistema tiene que estar a 1251 ciclos por minuto. Si en este caso mi equipo cumple esas características, yo tendría un equipo rígido, ¿cierto? ¿Qué sería un, un equipo que se denomine flexible? Si mi velocidad de operación supera la primera velocidad crítica, o estoy vibrando o estoy girando a menos de un 25%. Entonces, en el ejemplo que acabamos de mencionar, si mi primera velocidad crítica es a las 1250 ciclos por minuto y yo estoy girando a 1200 ciclos, yo determinaría que mi sistema es flexible. Pero acá tendría que tener en cuenta que separación en ciclos por minuto yo tengo entre mi velocidad crítica y mi velocidad de operación, que eso fue lo que hablamos en las sesiones anteriores, que tenemos que tener cierto grado de separación de la velocidad de operación y la velocidad crítica para evitar resonancias y que nuestro equipo se tiende pues como a destruir. Pero entonces, esa es como la diferencia en cómo identificar un equipo rígido o flexible. Pero resulta que hay equipos que pueden ser rígidos en una dirección y flexibles en otra. ¿Cómo así que? Entonces acá les hago la pregunta, ¿cómo así que un equipo es rígido en una dirección y flexible en otra, si nuestro equipo siempre está girando como a la misma velocidad? Entonces, vamos a hablar de pronto con un ejemplo para que ustedes lo puedan como asimilar
como asimilar mejor. Entonces tenemos, por ejemplo, un ventilador. Entonces el ventilador, tomamos la medición verticalmente. Entonces resulta que nuestro ventilador tiene un pequeño desbalanceo. Entonces como el ventilador está sujetado verticalmente, si yo intento hacer una movención del equipo verticalmente, no voy a poder realizar esta movención porque el equipo está anclado. Cosa, pasaría lo contrario si yo realizo, por ejemplo, cierto movimiento horizontalmente. Como los anclajes están vertical, el movimiento no va a ser tan significativo. Entonces, en un ejemplo que sería, hagamos de cuenta que nuestro ventilador es como por ejemplo un árbol. Entonces intenten ustedes coger un árbol e intenten levantarlo. No vamos a ser capaz pues por la sujeción de las raíces y eso. Pero caso contrario, si nosotros intentamos realizar un movimiento horizontal en en este árbol, entonces vamos a poder realizar un pequeño movimiento. Lo mismo va a pasar con las vibraciones en nuestro ventilador. Si nosotros tenemos por ejemplo, un desbalanceo, el desbalanceo cómo se va a manifestar, se va a manifestar horizontalmente. Entonces, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar un cambio en la rigidez de nuestro sistema. Entonces, como pueden ver, la fórmula de frecuencia natural es raíz cuadrada sobre rigidez sobre la masa. Entonces, si nosotros cambiamos, por ejemplo, la rigidez de nuestro sistema, en este caso, nuestra frecuencia natural va a variar. Entonces, ya, por ejemplo, como en el ejemplo que hemos manejado, ya no va a ser a 1250, sino que esta fuerza va a generar que mi frecuencia natural tiende a variar. Entonces, se puede dar el caso en que yo pueda tener una máquina que en la medición vertical tenga un soporte rígido, pero en la medición horizontal tenga un soporte o una máquina flexible. Entonces, esto es como pues la diferencia entre estos dos términos. Entonces, ya como podemos ver acá, ya acá tenemos la tabla de la ISO 10816. Esta está dividida por cuatro zonas: zona A, verde, amarillo, naranja y rojo. Acá tenemos si nuestra máquina es rígida o flexible, a qué grupo pertenece y todo lo que hemos pues mencionado hasta el momento. Entonces la zona A, que sería lo verde, sería como nuestros valores de referencia. ¿A qué se viene esto? Cuando nosotros estamos en la industria y realizamos la reparación de una máquina o compramos un equipo y se encuentra nuevo, nosotros asumimos que esta se encuentra en el mejor estado posible. Entonces esta sería nuestra zona A. La zona B, que ya la vemos en amarillo, se puede operar. ¿Qué nos dice la norma? Las máquinas pueden funcionar sin restricción, o sea que en términos generales la máquina se encuentra en buen estado. ¿Ha variado la vibración? Sí, obviamente por el desgaste que tiene cada componente mecánico internamente. Luego ya entramos a la zona C. Las condiciones de la máquina no son adecuadas. Se puede seguir trabajando, pero en un periodo de tiempo limitado. ¿Esto qué nos da? Cuando nosotros realizamos la medición y estamos en esta zona, no quiere decir que nosotros tengamos que parar la máquina en ese momento. Obviamente eso depende de qué tan importante sea nuestra máquina en nuestra planta. No es lo mismo pues una máquina que si se, si se averió o si se presentó una falla nos va a parar la planta, o por ejemplo una máquina de una sopladora que no nos va a intervenir en nada. Entonces, en la zona naranja, ¿qué nos da tiempo? Nos da tiempo de programar un mantenimiento, de verificar qué repuestos o qué componentes necesitamos nosotros para realizar este mantenimiento. Entonces, como en esta zona de acá, en el naranja, ya entraría la persona de confiabilidad y el analista de vibraciones para poder determinar qué componente de la máquina está generando la vibración. En este caso, haciendo un ejemplo hipotético que es el rodamiento, identificar qué rodamiento es, verificar si el rodamiento lo tenemos en el almacén, lo podemos pedir en ARSA y
y verificar pues cuánto es el tiempo pues en que podemos realizar este cambio. Ya la zona D ya es que la máquina requiere una intervención inmediata, ya no nos da tiempo de nada, ya simplemente es verificar qué es o simplemente ya la máquina se dañó. Entonces, como hablamos en la ISO 10816 que teníamos una ventaja y una desventaja. ¿Cuál sería, por ejemplo, acá tenemos estas dos imágenes? Acá tenemos un rango de frecuencia de un equipo girando a 10.000 Hz. Entonces podemos ver que se encuentran vibraciones, vibraciones, vibraciones. Y esta flecha nos indica el rango de operación en que está la ISO 10816. Entonces, como pueden observar, esta imagen de acá y esta imagen de acá vienen siendo los mismos espectros o la medición de la misma máquina. Simplemente nosotros acá realizamos un filtro y borramos todo lo que esté superior a los 1000 Hz, que es lo que no me cubre la ISO 10816. Pero entonces yo les hago una pregunta. ¿Estaría bien yo perder toda esta información que tengo de la máquina? Porque si nosotros recordamos pues lo que hemos hablado, los rodamientos por lo general fallan pues como en frecuencias muy altas. Su indicio de falla empiezan en frecuencias muy elevadas. Podemos hablar, por ejemplo, asumiendo en este campo, a medida de que el rodamiento va aumentando su falla, él se va a acercar acá hasta que lo podemos ver en este rango. Cuando él entra en este rango, ya prácticamente la avería del rodamiento ya va muy avanzada. Entonces, cuando nosotros identificamos la frecuencia de falla del rodamiento, en este caso asumamos pues que la frecuencia de falla es el BPFI, que es la frecuencia de falla de la pista interna, nosotros debemos de garantizar que nuestro espectro se vea como mínimo 4 armónicos de esa frecuencia de falla. Entonces, si nosotros nos acogemos a la norma, prácticamente nosotros no entraríamos a ver la falla del rodamiento. Entonces esa sería como la desventaja principal que tiene esta norma. Esta norma es muy buena para las máquinas y evaluar por medio de los valores RMS, pero fue lo que mencionamos ahorita en las diapositivas anteriores. Puede que haya un rodamiento o cualquier componente que su vibración no sea tan significativa que pueda entrar a aumentar ese valor. Entonces es como una de las fallas que tendría esto, y por esta razón es que nosotros debemos de analizar los espectros. Que podemos configurar las alarmas, si las debemos de configurar para ahorrar tiempo, pero ya dependiendo de las condiciones y de la importancia que tiene la máquina, ya entraríamos nosotros a analizar si nos vamos a delimitar netamente a los valores RMS de nuestra medición global o vamos a llegar a analizar los espectros y evaluar componente por componente. Entonces acá vamos a hablar un poco de configurar los límites de alarma. Entonces lo que hablamos ahorita, algunos analistas ven todos los datos disponibles, tanto el espectro como las formas de onda. Sería ideal que nosotros pudiéramos analizar tanto el espectro como la forma de onda de componente por componente, pero ¿qué problema tenemos? Que esto consume mucho tiempo. Entonces, si nosotros realizamos una medición de una ruta de 120 puntos que nos podemos demorar 10 horas, analizando cada punto nos podemos demorar 4 o 5 días, incluso hasta más, dependiendo pues de la complejidad o la experiencia pues de cada analista. Entonces, una estrategia es configurar las alarmas y ver los valores de tendencia, ya sean los valores globales. Listo. Entonces, los analistas inteligentes o los analistas de hoy en día, ¿qué hacen? Antes de realizar las mediciones, verifican cuáles son las condiciones de operación de cada máquina, evalúan qué componente tiene cada máquina y con base a eso configura los puntos de la medición para obtener los valores de referencia, ¿cierto?
Entonces, ¿qué logramos con esto? De esta manera, solo vamos a llegar a analizar los componentes que estén vibrando de una manera que estén cerca a los valores de alarma, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a ver una tablita. Entonces, esta tabla es como el informe, un preinforme que nos puede tirar un equipo de vibraciones cuando nosotros vamos a analizar por por la norma ISO 10816. Entonces, en este caso, nuestra máquina es un ventilador de tiro inducido de una caldera. ¿Cuál es nuestro punto de medición? El punto 4 de un ventilador de la medición horizontal. Entonces, qué nos tira estos límites de alarma? Nos tira la medición según la norma ISO 10816, nos tira la medición en las unidades de aceleración y en demodulación o envolvente. Entonces, como, logran, como logramos observar acá, nuestro valor medido fue 8.19 milímetros sobre segundo. ¿Qué decía la norma? Que lo máximo para esas condiciones, ¿de qué dependen las condiciones? De la configuración inicial que realizó el analista. Entonces vemos que está por encima. ¿Cuánto está por encima? Más o menos este valor. Entonces ahí el analista realizó un comentario: soltura mecánica por desbalanceo. ¿Por qué por desbalanceo? Si miramos la aceleración y la demodulación, no están excediendo los valores de los límites de alarma. Entonces, nosotros en demodulación podemos obtener, por ejemplo, las fallas de los rodamientos. Entonces, mire que la alarma fue activada, por decirlo así, fue activada por la norma ISO 10816. Al realizar el análisis de los espectros, el analista logró determinar que fue una soltura mecánica por desbalanceo. Hago la aclaración: por medio de este valor no se logra determinar qué componente fue o qué causa fue la que generó el aumento en la vibración. Entonces, esto es como lograr identificar qué estaba fallando y ya analizar el espectro y lograr identificar que esto fue una soltura mecánica. También, ¿para qué nos sirve esto? Para tener ciertos valores comparativos. Entonces, acá podemos ver que este es un ventilador de tiro inducido, este es un molino, el molino Ferraz, un molino Chungú, la unidad en que se analizó el punto, el valor medido, valor por la norma y la superación de alarma. Entonces esto lo entraría a ver el analista y entraría a mirar, dependiendo de qué tan crítica sea mi máquina, qué punto es el que yo le tengo que prestar mayor atención. Entonces, por ejemplo, acá, yo aquí veo que en el molino Ferraz, en el punto 4 del ventilador horizontal, mi valor medido fue 37 milímetros sobre segundo, y según mi configuración inicial del equipo, esto no puede superar 7.9 milímetros sobre segundo. Esto da una superación de alarma del 529%. Entonces, ¿qué logra uno determinar con la configuración de estas alarmas? Sin yo analizar ningún espectro, yo ya sé que mi prioridad en este momento es analizar este punto, porque este punto está vibrando de una manera muy, muy grande. Entonces acá yo, que puedo presumir, tengo un daño muy grande que me puede generar la falla. Entonces acá se va a presentar mi mayor atención y va a ser mi prioridad para identificar qué me está generando esa vibración para poder corregirlo, ¿cierto? Entonces para eso nos sirve pues como los límites de alarma y las configuraciones. Entonces yo puedo configurar de dos maneras: con base a la ISO 10816 o por el comportamiento de mi máquina o los valores de referencia. Entonces, cuando tenemos una lectura nueva, ya sea una simple lectura global o de un espectro completo, uno de los desafíos más grandes es saber cuáles deben ser los niveles aceptables. Ese siempre ha sido como el mayor desafío que hemos tenido siempre en la industria, y es determinar qué vibraciones. Todas las máquinas vibran, pero es lograr identificar qué vibraciones son buenas
y qué vibraciones son malas. Cuando yo debo empezar a realizar el análisis y cuáles son las mediciones pues aceptables, que fue lo que mencionamos pues anteriormente. Entonces ese siempre es como el desafío. Entonces lo ideal es regirnos bajo la norma que nos da pues una guía y unos parámetros que nos pueden servir, pero lo ideal es siempre tener nuestros valores de referencia para identificar cómo van a fallar pues como las máquinas o cómo van a vibrar. Entonces, los límites de alarma de los valores RMS, como lo mencionamos anteriormente, los valores RMS es la sumatoria de todos los componentes que generan vibraciones en las máquinas. En las ondas sinusoidales, el valor RMS pues es muy fácil, es simplemente multiplicar el valor RMS, el valor pico a pico, el valor cero pico, y sacar el valor y nos da pues este valor. O ya en las ondas que son más complejas, ¿cómo se saca el valor RMS? Se saca punto por punto, como pueden ver acá, se le saca el promedio y a este valor se le saca la raíz cuadrada, se le saca la sumatoria y este sería como nuestro valor RMS. Entonces, eso es lo que hemos hablado en el transcurso de la charla, que los valores RMS tienen sus ventajas y sus desventajas, que ya hemos hablado pues a qué se refiere. Entonces, existen las alarmas calculadas. Entonces, en la industria siempre ha existido el mito que si existen problemas de vibraciones y los niveles de vibración duplican los niveles saludables originales. Pero entonces la pregunta, ¿cuáles serían los niveles saludables? Serían como nuestros valores iniciales, o en la tabla ISO 10816 serían los valores en verde. Entonces han surgido cierta cantidad de datos o de mitos. En este caso, uno de los mitos que ha tomado mucha fuerza y que se aplica mucho es que si yo realicé el arranque de mi máquina y mi valor RMS fue 5 milímetros sobre segundo, en el momento en que yo determine que esta máquina o por medio de la vibración logre que esta máquina ya está sobre los 10 milímetros sobre segundo, yo ya voy a tener a presentar cierto problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo determino las alarmas calculadas? Debe pasar el tiempo suficiente, tomando por ejemplo las vibraciones de 6 meses, para uno tener la idea en qué condición se encuentra la máquina. En pocas palabras, si los niveles de vibración no cambian en esos 6 meses, yo puedo determinar que yo tengo una máquina estable, que mis niveles de vibración no van a ser muy variables por el medio de la operación. Hay máquinas que pueden empezar a funcionar en ciertos valores y en cuestión de 1 o 2 meses su vibración aumentó un 30, un 40% y después de ese tipo de operación se van a estabilizar. Como por el ejemplo, también como un ejemplo comparativo es lo que pasa por ejemplo con los rodamientos. Cuando yo tiendo a instalar un rodamiento nuevo por primera vez, pues en la primera vez que él inició su operación, él tiende a calentarse. Después de cierto tiempo de operación, él se va a ir estabilizando y va a ir reduciendo su temperatura hasta que llegue a la temperatura de operación. En este caso, ¿por qué se tiende a calentar el rodamiento? Por el mero hecho de que la grasa se encuentra pues como nueva. Entonces lo mismo pasa con las máquinas. Entonces, ¿para qué me sirven estas alarmas calculadas? Para yo en el momento que tome la medición y le haga seguimiento a la máquina, no sea pues como una preocupación más porque mi máquina está variando su vibración día tras día, sino que lo ideal es siempre dejar la máquina un cierto tiempo, mirar cómo va variando su vibración, que se logre estabilizar y de esa manera yo calcule cuáles son mis vibraciones iniciales y cómo va a variar esto en el tiempo. Entonces, ¿cómo monitoreo yo la condición y el estado de la máquina? Primero yo puedo evaluar el comportamiento de la tendencia en el tiempo. Entonces yo puedo mirar
en este caso, por ejemplo, esta fue la vibración es cada 8 días, entonces mire que se fue variando, fue muy estable, muy estable, muy estable, pero después del cuarta, quinta semana, la vibración se aumentó. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Esto me va sirviendo para ir verificando, por ejemplo, los equipos de vibraciones online, que yo puedo configurar el equipo y dejarlo la cantidad de tiempo que sea necesaria en el equipo. Incluso yo lo puedo dejar de forma indefinida en ese equipo porque es un equipo muy crítico. Entonces yo puedo ir evaluando cómo es su comportamiento, cómo es su comportamiento. En el momento en que se empiece a elevar esta medición, yo ya entraría a analizar los espectros o hacer un análisis más profundo para identificar qué me está generando pues la vibración. Entonces, algo que ustedes o que debemos de tener muy presente es que los rodamientos, en este caso en los rodamientos son como los fusibles de los componentes electrónicos. Cuando falla o cuando se revienta la celda de un fusible, cuando él encuentra una sobrecarga. Entonces lo mismo pasaría con los rodamientos. Los rodamientos son el componente más débil de una máquina. El componente más débil siempre es el que va a tender a fallar. Entonces el mero hecho de que un rodamiento falle no significa que el rodamiento es el malo, sino que hay algún componente mecánico que está generando una vibración excesiva que está generando que mi rodamiento falle. Entonces, ¿qué es lo ideal? No quitar los rodamientos y simplemente poner, se me dañó un rodamiento, pedir el mismo rodamiento al almacén y ponerlo, no es lo ideal. ¿Qué puede pasar en esos casos? Que pasado 15 20 días, dependiendo pues de cierto tiempo, el rodamiento tiende otra vez a fallar y ha sucedido, y lo digo por experiencia propia, en el caso pues que a mí me toca como recibir las los análisis de vibraciones y los análisis de me toca generar los análisis de avería de las fallas y como hacer los informes para identificar por qué falló este rodamiento. Entonces si ha dado el caso en que en cuestiones de 2 meses yo puedo recibir 3 rodamientos de la misma referencia, la misma aplicación, del mismo lugar, de la misma empresa, porque el rodamiento falló 3 veces por lo mismo. Entonces, ¿qué estamos nosotros en este caso, en esa empresa que sucedió eso? ¿En qué falló? En no analizar qué pudo estar generando la falla de ese rodamiento. Entonces, lo más importante es identificar por qué falló. Entonces, existen ciertas alarmas en las máquinas que me pueden indicar que, que mi máquina está trabajando de manera inadecuada. Entonces, por ejemplo, el aumento de temperatura de un metal o en las chumaceras. Entonces, ¿qué me puede generar a mí un sobrecalentamiento en un rodamiento? Me puede generar a causa de la lubricación, de precargas o una sobrecarga. La temperatura es una falla que me va a generar, o la temperatura es una condición que me va a generar la falla inminente del rodamiento. Esta temperatura por lo general son fallas exponenciales. ¿A qué me refiero con fallas exponenciales? Que con el transcurso del tiempo van a ir evolucionando. Entonces, ¿qué podemos observar nosotros acá en este rodamiento? Podemos observar, lo primero que todo, podemos observar que tiene una coloración café. Y en este lado y en esta parte de acá como algo brilloso con decoloración azul, sino que en la imagen como que no se ve muy bien. Entonces, este es el primer síntoma que me identifica que mi rodamiento sufrió un sobrecalentamiento. ¿Qué otro factor me puedo ver yo en los caminos de rodadura que me van a indicar que el rodamiento sufrió? Esto acá es marcas de operación, pero son unas marcas de operación ya muy marcadas. Entonces, una de las funciones del rodamiento es mantener los elementos metálicos de estos componentes separados. Entonces, si yo no tengo una lubricación apropiada, voy a tener un contacto metal-metal, que acá lo podemos observar
este contacto metal-metal nos va a generar fricción y esta fricción va a generar temperatura, y de este modo va a seguir siendo progresivo la falla. En esta parte de acá podemos ver como una descamación o una separación pues de material de la pista. Esto porque se puede generar por una sobrecarga. El rodamiento está generando una carga adicional y está generando pues esta falla. Entonces los lubricantes para los rodamientos deben de tener unos aditivos que soporten la extrema presión que se ejerce sobre el punto de contacto entre el rodillo y los elementos rodantes. Entonces, el aumento de temperatura es una causa de que hay algún problema grave en el componente de la máquina, en este caso un rodamiento, ¿cierto? Entonces, otra característica que nos puede aumentar la temperatura y que es muy habitual en las industrias es, por ejemplo, las desalineaciones. Entonces, como pueden ver acá, yo tengo dos cargas enfrentadas, una carga de arriba abajo y otra pues que me está generando la desalineación. Entonces, el soporte va a estar así. Entonces, ¿dónde voy a ya recibir la carga? Acá voy a generar unas cargas, unos concentradores de esfuerzos en estos costados. Como pueden ver acá, tenemos una desalineación muy severa. Entonces, los rodamientos rígidos no están como diseñados para soportar estos tipos de desalineaciones. Existen pues los rodamientos oscilantes que, dependiendo pues de su tamaño y sus construcciones internas, pueden variar el ángulo en que ellos soportan, pero lo ideal es que los rodamientos nunca soporten estas desalineaciones. Estas desalineaciones me van a generar temperatura y las puedo detectar fácilmente por un análisis de vibraciones. Entonces esta es como la imagen de que serían como la desalineación, y lo ideal es que los componentes no la soporten. Entonces aquí vamos a hablar un poco de los valores de la vibración global. Entonces acá podemos ver que esta medición se inició el 1 de febrero del 2014 y se culminó el 10. Acá tenemos el comportamiento de la vibración de esta manera. Entonces, para estos, para estas tablas nos sirven los valores de vibración global para identificar el comportamiento diario o cómo va variando nuestra máquina dependiendo en el tiempo. Entonces pueden ver acá, esto es el comportamiento de una máquina en un buen estado, lo que nosotros nos gustaría siempre encontrar, una tendencia muy pareja. Pero por acá vemos que después de este día se empezó a elevar, empezó a elevar, empezó a elevar, y por acá ya hubo algún problema. Entonces, estos son los valores RMS. Entonces, el valor de vibración global es un indicador de la condición mecánica de la máquina. Las fallas más comunes que elevan dicho valor pueden ser desalineación y desbalanceo. No son detectados generalmente por los cambios de amplitud en sus valores RMS. Entonces, lo que hablábamos anteriormente. Las vibraciones globales, cuando vemos unos cambios tan acelerados o tan bruscos, en que en cuestión de 10 días nuestra vibración se cuantiplicó, como pueden ver acá íbamos más o menos en 2.5 milímetros sobre segundo y logramos obtener casi 13, 14 milímetros sobre segundo. Eso es generado por vibraciones muy altas. ¿Cuáles son las vibraciones que se pueden encontrar más altas? Las desalineaciones y los desbalanceos. Por ejemplo, la falla de un rodamiento no me va a generar un cambio en la vibración que me va a generar pues como estas características. Entonces, otro factor a tener en cuenta cuando analizamos nosotros los espectros es la amplitud de los primeros armónicos. ¿Qué serían? ¿Cuáles son los armónicos? Los armónicos son los números enteros de la velocidad de giro. Por ejemplo, en este caso, si estamos, pues acá no está como exacto, pero digamos pues que está girando a esta velocidad. Entonces, esto es múltiplo entero de este y de este. Cuando yo tengo los primeros armónicos, que tengo una elevación con respecto a los demás,
es que yo en este caso tengo problemas. Lo mencionamos anteriormente. La desalineación o desbalanceo son las condiciones que más me van a elevar las vibraciones. Cuando yo tengo múltiplos armónicos de la velocidad de giro, yo puedo sospechar de solturas mecánicas. Entonces, cuando, cuando yo ya tengo pues estas solturas y eso, tendría que empezar a analizar, cuando tengo un espectro pues de esta manera, tengo que analizar qué otro componente me está haciendo pues que la vibración se eleve. Entonces, ya entramos nosotros a analizar el espectro vibratorio. Entonces, por ejemplo, este es el espectro de un ventilador. Podemos identificar su velocidad de giro, su segundo armónico, y este vendría siendo la frecuencia de paso de los álabes o de las aletas del motor. Entonces, ¿qué, ¿qué encontramos nosotros normalmente en esto? Que encontramos bandas laterales que acompañan nuestra frecuencia de paso de álabes. ¿A qué distancia encuentro yo esas bandas laterales? A la velocidad de giro de operación de estos componentes. Entonces por acá ya encontramos pues las frecuencias naturales y otras vibraciones que son normales encontrarlas. Entonces hay vibraciones, lo que hemos hablado en toda la charla, que no me elevan pues los valores. Entonces lo ideal siempre es analizar los espectros. Entonces el espectro vibratorio es la forma de vigilar los cambios de cualquier componente de la máquina por medio de los espectros. Hay componentes mecánicos que pueden estar vibrando anormalmente y que su vibración sea tan baja que no eleve los, las mediciones globales de la máquina. Entonces, siempre las fallas de las máquinas van a producir cambios en los espectros. Entonces, no quiere decir que si yo, por ejemplo, en este, en este espectro encontré una falla X, no quiere decir que en otra máquina de las mismas características, cuando yo encuentre un espectro con la muy similar, me vaya a generar cierta, me vaya a generar me vaya a generar un espectro muy similar al anterior, y puede determinar que este espectro, porque es muy similar a este, me puede ser la misma falla. Las máquinas siempre van a tender a vibrar de forma pues diferente, y no puedo basarme pues simplemente porque este espectro es muy similar al otro y estas máquinas funcionan de cierta manera, de puedo determinar esto. Entonces yo puedo adquirir los datos por tendencia, ¿cierto? Entonces hay tres tipos de adquisiciones de datos por tendencia, las cuales son tendencias a corto plazo, tendencias a mediano plazo y las tendencias a largo plazo. Entonces, las tendencias a corto plazo permiten detectar cambios muy rápidos de, la, de las máquinas. ¿Qué me puede generar a mí cambios muy rápidos en las máquinas? Por ejemplo, la pérdida de material en un rotor o cambios repentinos en las condiciones de operación. ¿En qué me pueden afectar los cambios repentinos en las condiciones de operación? Que si yo, por ejemplo, cambio estas condiciones, puedo empezar a vibrar o mi componente a girar en zona resonante. Entonces voy a tener muy rápido, de una manera muy rápida, la vibración y poder entrar a operar en zonas pues de frecuencias naturales. Entonces, la tendencia a corto plazo consiste en realizar 120 mediciones. Mi equipo puede tomar las mediciones cada 4 segundos para un análisis total de 8 minutos. Entonces, con esto yo que puedo identificar cuáles son mis frecuencias críticas. Puedo identificar las frecuencias naturales, puedo identificar, por ejemplo, la pérdida de material del rotor y lo que mencionamos pues anteriormente. Las tendencias a mediano plazo permiten detectar cambios producidos, por ejemplo, por la transferencia de calor. Ahí a que entramos, por ejemplo, la explicación de los rodamientos, que también se puede ver ahí cuando yo tengo
un sobrecalentamiento en un eje, voy a tener una dilatación axial. Al tener una dilatación axial, los rodamientos o las chumaceras que estén soportando este eje van a tener unas cargas axiales adicionales. Estas cargas axiales me pueden generar un indicio de falla. Es por esta razón de que normalmente uno utiliza en aplicaciones donde yo puedo tener cierto calentamiento o dilatación en el eje, una chumacera de un lado fijo y una chumacera de un lado suelto, por decirlo así, para que el lado suelto el rodamiento se pueda mover de forma en que el eje se va como dilatando y no generar estas fallas. Entonces, estas tendencias a mediano plazo consisten en tomar igualmente 120 puntos guardados cada 8 minutos para un total de un análisis de 12 horas. Entonces en estas 12 horas yo puedo determinar cómo es la vibración de mi equipo y cómo ha ido variando pues con el tiempo. Ya las mediciones a largo plazo permiten detectar cambios lentos como los producidos por el desbalanceamiento por la suciedad de los álabes. Es muy normal que, por ejemplo, se generen se desbalancee un equipo por la suciedad en los álabes. Entonces, esta es la tendencia a largo plazo, consiste en igualmente 120 tomas medidas cada 12 horas para un análisis total de 2 meses. Entonces, ¿por qué se pueden detectar, por ejemplo, un desbalanceo por suciedad en las álabes de un ventilador? Porque con el transcurso de la operación la álave va cogiendo polvo, va cogiendo cualquier componente pues que él esté ventilando o succionando y va a generar cierto peso en las álabes. Entonces recordemos que la fórmula de la frecuencia natural es raíz cuadrada de la rigidez sobre la masa. Entonces si nosotros cambiamos la masa de los álabes del ventilador, en este caso, ¿porque están cambiando la masa? Porque las aspas están obteniendo suciedad y esta suciedad pesa. Al cambiar la masa va a cambiar la rigidez, entonces pueden entrar en resonancia estos equipos. Entonces la tendencia a largo plazo sería lo ideal para yo detectar esos cambios. Entonces lo primero cuando yo detecto el desbalanceo en este tipo de componentes no es empezar a mirar si, si el acople está desbalanceado, si cierta polea o eso, sino que lo ideal es iniciar haciéndole una limpieza a las álabes. Si yo realizo la limpieza a las álabes y quito esa cantidad de masa o de peso que se generó por medio de la suciedad o la contaminación y el desbalanceo continúa, ya ahí sí tendría que hacer un análisis, pero un análisis más a fondo de qué me puede hacer, pero lo ideal es iniciar pues como con esto, que es el factor más simple. Y también podemos llegar a analizar por las tendencias de espectro. Entonces con las tendencias de espectro yo detecto cambios en los componentes de pequeña amplitud que no generan variaciones en análisis global. También con los espectros yo puedo detectar la aparición de nuevas fallas. Entonces, como vemos acá en la imagen superior, podemos ver que siempre es el mismo espectro, pero vamos a tener una amplitud diferente dependiendo de la fecha. Otra aplicación que es muy buena o que nos da cierta idea de cómo ha ido cambiando esto es el análisis espectral por medio de cascada. Entonces podemos ver, estas son las vibraciones, por ejemplo, en cierta fecha y cómo va variando esas vibraciones con el tiempo. Acá nosotros tendríamos nuestra vibración de referencia. Esta sería nuestro espectro base que nos va a indicar en el estado en que la máquina estaba operando de cierta manera. Entonces, normalmente, ¿qué tiende a hacer los analistas o las personas que tienen la posibilidad? Por ejemplo, esta es, digamos, supongamos que esta de acá es la frecuencia de falla de un rodamiento en una máquina X. Cuando él empezó a operar, este pico prácticamente tenía aceleraciones muy bajas. Con el paso del tiempo, digamos que no fue el hecho
de 4 meses, sino que después de 1 o 2 años de operación, ya la frecuencia de falla de este rodamiento lleva, por ejemplo, en 9 milímetros sobre segundo. Entonces, ¿qué me sirve a mí estos valores? Yo tengo mi valor de referencia inicial y mi valor de referencia último. ¿Para qué me sirve esto? Para yo identificar hasta dónde yo puedo dejar operando mi rodamiento. Entonces, si acá yo tenía, por ejemplo, 8 milímetros sobre segundo, se puede dar el caso que cuando yo, después de que ya realicé este análisis y tengo otro rodamiento montado y me empieza a generar una falla, ya encuentro yo que el rodamiento ya está vibrando en cierta amplitud. Pero como el rodamiento anterior me lo dejé llegar hasta 9 milímetros sobre segundo y no me falló, lo ideal, pues lo ideal no es llegar pues a estas instancias, pero si se, dado el caso, yo no tengo la posibilidad de realizar el cambio, estos valores o estas tomas de mediciones me dan cierta tranquilidad, porque lo normal sería que el rodamiento me pueda llegar hasta eso, entonces hasta los 9 milímetros sobre segundo estando en 6. Entonces esto me da pues como un tiempo de operación, aparte de que me da pues conocimiento de la máquina y puedo determinar yo de qué forma estoy, estoy trabajando y está vibrando, ¿cierto? Entonces, lo que acabamos de hablar fue pues como el tema de las normas, de cómo configurar los espectros y cómo identificar pues hasta dónde yo puedo trabajar un rodamiento, cómo debo configurar los límites de alarma, cómo los puedo pues como analizar. Entonces acá vamos a dar unos, unos datos de cuáles son las fallas más comunes en bombas y ventiladores. Entonces, una bomba normalmente está compuesta pues por el motor, por el eje, el impulsor de la bomba, los rodamientos, los alojamientos del rodamiento, los cuerpos de la bomba, las bases, los acoples y la tubería. Entonces, en este cuadrito nos dan a conocer cuál es el tipo de falla más común para ese componente de la bomba. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Que los ejes normalmente fallan por un desbalanceo o una desalineación. Los rodamientos pueden fallar por la jaula, por los rodillos, los defectos de pista, solturas, solturas por un ajuste inadecuado, por una desalineación que yo tenga y el rodamiento me esté generando cargas adicionales. Y esto pues es como una idea para poder identificar cuáles son las fallas más comunes. Entonces, hablando de los problemas en los ejes, encontramos los ejes pandeados o los ejes doblados. Entonces, ¿cuáles son las fallas más significativas en este tipo? Encontramos alta vibración axial con un desfase de 180 grados. Entonces esta es la medición axial, como logramos observar acá, y tenemos un 1 por muy elevado con respecto al 2 por. Acá podemos observar que tenemos un desfase de 180 grados. Entonces el eje se puede pandear. Si tenemos por ejemplo un eje de 1 metro de longitud, nosotros por medio de las vibraciones, por medio del análisis de vibraciones, podemos identificar más o menos en qué parte del eje se está generando ese pandeo. Entonces, ¿cómo podemos identificar eso? Si el 1 por si el 1 por es el componente que más está vibrando, nosotros podemos determinar que el pandeo del eje se puede generar más o menos en la mitad del eje. Si nosotros tenemos el componente 2 por, que sería este, más elevado que el 1 por, nosotros podemos decir que el pandeo del eje está generado más cerca a un soporte. En este caso puede ser el acople o puede ser una, una chumacera. Entonces,
De igual manera, en cualquiera de los dos casos, pues el eje prácticamente tendría que ser cambiado porque eso puede ser síntomas de vibraciones excesivas y van a generar pues daños mayores. Otros daños comunes en ejes viene siendo la desalineación angular. Entonces, ¿cómo identifico yo una desalineación? Primero que todo, ¿qué es la desalineación angular? Como podemos ver acá, esos dos componentes, este puede ser el motor y este puede ser un molino, podemos ver que la línea de, de los dos ejes me está generando un ángulo. Por esa razón se llama desalineación angular. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar una desalineación angular? Encontramos altas vibraciones axiales. Vamos a encontrar un desfase de 180 grados. El 2 por en la medición axial puede igualar incluso el 1 por. Esto hablando de la medición axial, que sería pues en este sentido, pero si yo realizo la medición radial, que sería pues en este sentido, no sé si alcanzan a ver el cursor mío acá les voy a generar pues la raya para la medición radial, para que la puedan observar más fácil. El 1 por en la medición radial debe dar de menor amplitud que el de la medición axial. Si nosotros encontramos estas características en nuestras mediciones, podemos identificar ese tipo de desalineación. Entonces vamos a hablar ya de la desalineación paralela. Entonces la desalineación paralela podemos ver que ya los ejes no están generando el ángulo de la desalineación angular, pero podemos ver que hay como un eje más levantado o su línea de centro no coincide con la línea de centro del otro eje, ¿cierto? Entonces, a diferencia de la paralela, la vibración, a diferencia de la otra tipo de desalineación, de la desalineación angular, que nos generaba mayor vibración axial, esta nos va a generar mayor vibración radial. La paralela siempre vamos a encontrar la vibración radial, o sea, en este sentido. Vamos a encontrar un desfase de más o menos 180 grados. El 2 por es mayor que el 1 por, como podemos ver acá. Si esta desalineación es muy severa, podemos encontrar hasta armónicos de la velocidad de giro, o sea, en esta gráfica, hasta incluso 8 armónicos, dándose el caso en que nosotros ya tenemos pues una desalineación muy severa, ¿cierto? Entonces estos son los principales fallas que se pueden generar por medio de los ejes, hablando pues en el tema de las bombas, ¿cierto? ¿Qué otro factor encontramos nosotros en las bombas? Y es la cavitación. Entonces, la cavitación indica normalmente presión, mejor dicho, ¿qué es la cavitación? La cavitación es presión de succión insuficiente o baja presión de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos, la cantidad de aire que está entrando en las aletas del ventilador es insuficiente. Entonces, ¿por qué esto genera vibraciones? Porque esto está generando cierto vacío al succionar. Nos está generando ese vacío en forma de burbujas. Por medio de la tubería, estas burbujas de vacío tienden a explotar y van a generar vibraciones. Entonces, ¿qué puedo yo, cómo puedo encontrar yo el espectro de una cavitación? Crea normalmente vibraciones de frecuencias aleatorias muy altas o se pueden confundir por ruido espectral. Como pueden ver acá en este diagrama, voy a encontrar un levantamiento del espectro con una banda, con un ancho de banda muy aumentado. Y otro síntoma que me da la cavitación es que yo voy a tener mucho ruido.
voy a tener mucho ruido de pronto en las tuberías o incluso en la bomba y voy a sentir como si por esa tubería estuviera pues como corriendo mucha piedra o, o grava. Entonces, acá nosotros tenemos un ejemplo de la cavitación. Entonces, el espectro reflejado, como pueden ver acá, tiene mucha energía y tiene un levantamiento del piso espectral. Otra forma de nosotros identificar que hay cavitación es muchos, como muchos golpes en la forma de onda que pueden ver acá, pero estos golpes no coinciden o no son repetitivos durante la forma de onda del tiempo. Entonces acá se podría dar uno cuenta y dice, ah no, yo acá tengo un factor repetitivo pues que lo estoy acá como marcando, pero si nosotros miramos la diferencia, por ejemplo, entre este pico y este pico, puede que nos dé, en este caso, más o menos nos da 0.3 segundos. Pero mire que entre 0.5 al próximo pico muy significativo, no tengo el mismo tiempo que tengo entre este. Entonces, no tengo como esos factores repetitivos en la forma de onda. Entonces, yo puedo identificar la cavitación por sonido, por el mero hecho de que yo conozco mi máquina y puedo identificarlo por el espectro o la forma de onda. Entonces, otra condición de falla muy a menudo que se puede dar en las bombas es las solturas mecánicas. Entonces yo tengo que tener en cuenta que existen dos tipos de solturas mecánicas. Existen las solturas rotacionales y las solturas por los elementos pues de sujeción. Entonces en este caso las solturas rotacionales se me pueden generar por un mal ajuste en los rodamientos. Entonces si yo realizo lo ideal cuando yo voy a realizar el montaje, voy a iniciar hablando sobre las solturas de los elementos giratorios. En este caso, por ejemplo, el ajuste en un rodamiento. Entonces, cuando nosotros realizamos el cambio de un rodamiento, lo ideal siempre es verificar y tomar la medida tanto del eje como del alojamiento para garantizar que esa medida corresponda al rango dimensional en que yo debo estar para generar dicho ajuste. Estamos hablando que si yo, por ejemplo, en la dimensión, en la medida del eje puedo perder 10 micras. Por ejemplo, tengo un eje de 25 milímetros. Para yo generar un ajuste, voy a suponer, para yo generar un ajuste J5, por ejemplo, tengo que tener el eje de 25 milímetros con una interferencia de 15 micras. O sea que tendría un eje de 26.015 micras. Con esa interferencia yo garantizo ese ajuste que me está dando el fabricante para esa operación. Si yo, por ejemplo, no realicé la medición y ya mi eje no mide 26.015 milímetros, sino que mide, por ejemplo, 26.08, yo ya ese ajuste que necesito llegar para mi aplicación no es el ideal. No, eso a simple vista no se puede observar. Entonces ahí, si yo realizo el montaje de los rodamientos con estas características, voy a tener un ajuste insuficiente. Cuando él empiece a operar, voy a empezar a tener microvibraciones. Y esas microvibraciones se pueden asociar, incluso las solturas mecánicas se dan por muchos armónicos de la velocidad de giro, ¿cierto? Entonces podemos ver que esta es la velocidad de giro 2 por 3 por 4 por 5 por 7 por y así sucesivamente. Cuando yo tengo solturas rotacionales, yo voy a lograr obtener subarmónicos de la velocidad de giro, en este caso el 0.5 por, el 1.5 por. ¿A qué se debe esto? De que cuando yo tengo una vibración, este eje va a quedar bailando sobre la pista del rodamiento. Entonces, cuando él da una vuelta, voy a tener un golpe en esta parte y voy a tener otro golpe en esta parte por cada vuelta. Entonces, eso cómo va a estar reflejado en el espectro que ya yo voy a encontrar dos, dos golpes por cada vuelta que van a ser manifestados por los espectros subarmónicos.
Esto hablando del caso cuando yo ya tengo solturas muy, muy, muy excesivas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esto hablando de las solturas rotacionales, ¿cierto? Incluso cuando yo puedo tener ya solturas demasiado, demasiado, demasiado excesivas, ya incluso voy a tener hasta el punto 5 por del medio por. Entonces yo voy a tener subarmónicos fraccionales. Entonces ya puedo tener el 2 tercios de la velocidad de giro, el, y así sucesivamente, pero esto ya es hablando pues de casos muy extremos. Entonces también encuentro otro tipo de solturas que son las solturas por solturas en pernos o, o por la pata coja o por esas características, ¿cierto? Entonces, ¿qué diferencia yo tengo en los espectros de las solturas rotacionales a las solturas estructurales? Entonces, si yo sospecho, por ejemplo, de una soltura estructural, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo tomar la medición, en este caso acá, con mi sensor y realizar la medición vertical, horizontal y axial si es posible, ¿cierto? Y realizo la medición, acá realicé una medición tomando la base de la chumacera. Y acá yo puedo suponer que yo ya tengo pues una base de concreto o cualquier otra cosa donde pues va anclada la chumacera. Y yo ya puedo tomar la otra medición o en el otro componente o donde esté pues anclado, puedo realizar la medición en el otro componente. Si las vibraciones de los dos componentes, acá yo creo que me queda mejor el ejemplo, yo medí acá y medí acá y eso está sujetado por este perno. Si las mediciones entre estos dos componentes son mediciones muy similares, que el espectro es muy, muy parecido a este componente que a este, yo puedo determinar que acá no tengo una soltura estructural. Caso contrario pasaría si yo realizo la medición de esta parte, la comparo con la medición de esta parte y el espectro me da un espectro muy muy diferente, yo logro determinar que la vibración estructural de mi componente va a surgir por una soltura de este perno. Entonces esa es como una estrategia para nosotros identificar de dónde puede provenir la soltura estructural. Entonces aquí hablamos de los dos tipos de solturas que encontramos, las solturas rotacionales que se pueden dar por ajustes inapropiados del rodamiento o las solturas estructurales que pueden ser generadas por un perno, por una guarda suelta o floja, ¿cierto? Entonces eso es como la diferencia de cómo podemos identificar cada soltura. Entonces acá es una tablita de cuáles son las frecuencias o las fallas más comunes en las bombas. Entonces acá vemos pues que B se refiere al número de álabes, al T al número de dientes de los engranajes y a la S en los números de hilos de las roscas. Entonces acá tenemos pues el tipo de bomba o el tipo de falla, cómo lo podemos encontrar, en cuál es la medición. Entonces acá tenemos pues la fuente, la frecuencia de excitación, si se me excita el 1 por, el 2 por, el 3 por, si tengo fallas pues con el paso de álabes, en qué plano lo logro identificar, ya sea radial o si en radial, horizontal o axial, cómo puede ser la amplitud y ser unos comentarios. Entonces, si nos ponemos pues a explicar paso por paso, ya se nos vuelve muy, muy, muy larga pues la charla. En las diapositivas anteriores, pues en estas de acá, dimos pues como los tips o las formas en que uno puede encontrar las fallas más comunes de estos componentes. Y ya hablando pues de los ventiladores,
podemos observar que las fallas más comunes en estos componentes pueden ser las desalineaciones, los desbalanceos, las fallas en los rodamientos y las solturas mecánicas. Entonces esto que vemos acá es como el espectro esperado en un equipo o en un ventilador centrífugo que está funcionando en buen estado. Entonces podemos ver la velocidad de giro, el 1 por de los pasos de álabes o de las paletas del ventilador. Podemos encontrar bandas laterales separados a la velocidad de giro y podemos encontrar el 2 por de esta medición en la medición radial. Entonces, ¿cuáles son las causas de alta frecuencia de los pasos de álabes? Algo que me puede excitar estos espectros de acá, que si yo tengo una alteración en esta amplitud en cierto tiempo, si la máquina me está funcionando en condiciones ideales, esta amplitud de la frecuencia de paso de las álabes no tendría como por qué variarme mucho. Entonces, ¿qué puede, si ustedes logran detectar que esta medición, primero que todo, cómo encuentro yo el paso de álabes del ventilador? Sería la velocidad de giro por la cantidad de, de paletas que tiene el ventilador. Entonces, por ejemplo, acá tenemos es que este ventilador está girando en el número uno, ¿cierto? No le pongamos a esto frecuencia, sino que hablemos en órdenes. Entonces yo ya sé que mi orden número uno es la velocidad del giro y podemos ver que mi ventilador tiene uno 2 3 4 5 6 7 8 paletas. Si yo multiplico la velocidad de giro por el número de paletas del ventilador, voy a encontrar que la frecuencia de paso de ala va a ser 8. Mi 2 por va a ser mi segundo armónico, que sería 8 por 2 16, que este sería mi 2 por. Si yo en mi equipo detecto este valor y tiene una aceleración de, digamos que esto es el 2 milímetros sobre segundo, y en cierto tiempo yo analizo y esa frecuencia empieza a aumentar, empiezo con, ya pasé de 2 a 3 4 5, y otra característica es que acá puedo encontrar yo otra banda lateral que se me aumentó, y por acá puedo empezar a tener otra banda lateral, que estas bandas laterales están de distancia, de separación al 1 por de la velocidad del giro. Esto es un indicio de que las vibraciones en mi equipo están desmejorando. ¿A qué me refiero con desmejorar? Que están aumentando. El estado de mi equipo está desmejorando. Entonces, ¿qué puede generar que esas vibraciones se aumenten? Puede ser un rotor excéntrico en el alojamiento, las aspas se estén inclinando, entonces puede ser que ya mi rigidez de ese sistema por la variación de esas aspas esté cambiando. Puedo tener que los alojamientos de esas aspas estén sueltos o se estén doblando, generando pues desalineaciones. Puedo tener operaciones con parámetros inapropiados. Si yo, por ejemplo, tengo un ventilador que esté diseñado para cierto caudal de aire y yo varío bruscamente ese caudal de aire que él está recibiendo o succionando, eso me puede generar aumento en estas vibraciones, y en el peor de los casos me puede pues generar como cavitación. Puedo tener un sistema demasiado rígido o muy flexible pues en el método de la amortiguación. Esto también me genera aumento en el paso de álabes, y restricciones pues en la línea de descarga. Entonces, ¿a qué se refiere esto con restricciones en la línea de descarga? Si yo tengo un soplador o un ventilador de una máquina X y está evacuando cierto calor de una caldera, por ejemplo, y yo tengo el diámetro por decirlo así, de la chimenea inadecuado, esto también me puede generar pues vibraciones. Puede ser que yo tenga un diámetro muy pequeño y estoy generando turbulencias de estos gases a la hora de salir. Entonces estos son como unos valores o unas condiciones que se deben de tener en cuenta al momento
de uno evaluar estos componentes. Ya hablando de los ventiladores centrífugos, un problema muy común en estos tipos de ventiladores es la distribución desigual del aire de suministro a través de la entrada, y esto causa niveles de vibración, incrementando la proporción del paso de Alaves. Si el ventilador está desbalanceado y está sobresaliente a una alta vibración, ocurrirá en dirección axial y en ambas direcciones radial. Las Alaves defectuosas también pueden generar bandas laterales al 1 por de la frecuencia de paso de las Alaves. Entonces, esto es un ventilador centrífugo. Entonces tenemos ventiladores centrífugos y ventiladores de flujos axiales, pero por lo general están compuestos pues por las mismas condiciones. Entonces eh, en- entrarían en las mismas comparaciones con estos parámetros que acabé de explicar. Entonces, en este caso, ¿cómo serían pues los ventiladores centrífugos? Ya tendría yo que contar cuántas, por cuántas cavidades va corriendo el aire, y de esta manera sería mi frecuencia de paso de las Alaves. A diferencia de los ventiladores de flujo axial, que estas son como más comunes y son más simples de detectar pues el fallo en estos componentes. Entonces yo creo que aquí podemos ver los problemas de los más comunes en los ventiladores. Por ejemplo, en problema de paso de Alaves podemos ver que la frecuencia de excitación es el 1 por de la frecuencia de paso de las Alaves. Se puede observar en forma axial, es una amplitud uniforme y es una banda angosta. ¿A qué me refiero yo cuando es una banda angosta o banda ancha? Es que, por ejemplo, en este ejemplo, este sería una banda angosta. Si yo, que tiene una componente como una línea, una banda ancha ya viene siendo como, por ejemplo, esta de la cavitación, que ya es un espectro que tiene como un levantamiento en el piso espectral. Entonces eso es como la diferencia de, de esas formas de banda.